Bienvenidos a El Show de los Bienes Raíces. El podcast donde exploramos el fascinante mundo del mercado inmobiliario. Con ustedes, el anfitrión de este show, Luis Daniel García. Hola, ¿sabías que una promesa de compraventa mal redactada puede dejarte fuera del negocio incluso con la propiedad ya vendida? En este nuevo capítulo del Show de los Bienes Raíces conversamos con una experta de verdad. Ojo, experta de verdad. Nos acompaña la abogada cofundadora de una firma que está revolucionando la forma de prestar servicios legales al sector inmobiliario, con mucho enfoque moderno, práctico y muy humano. Nos cuenta cómo prevenir errores legales, qué documentos son clave antes de vender una propiedad y por qué cada corredor y cada inversionista debería tener un respaldo jurídico profesional. En este episodio, como dice ChatGPT, es una joyita para quienes hacer negocios inmobiliarios con confianza, respaldo y cero improvisaciones. Si eres corredor de propiedades, inversionista o estás por comprar tu primera propiedad, este capítulo es para ti. Bienvenida, María Constanza Freire. ¿Está bien presentada? Sí, muchas gracias, Luis Daniel. Yo feliz de estar aquí. Nos conocemos hace mucho tiempo, así que rico reencontrarnos acá en el mundo de los podcasts, de las comunicaciones, para aportar desde el lenguaje simple lo difícil que es el lenguaje jurídico. Antes de entrar en materia, María Constanza, ¿me puedes contar un poquito de ti? Ya sabemos que eres abogada, pero un poquitito de ti, cuéntame. Speech, bueno, soy María Constanza, mis conocidos me dicen Connie, por ahí me encuentran en @abogada.accesorify en Instagram. Tengo 35 años y soy abogada especializada en Derecho Inmobiliario y Derecho Urbanístico por la Universidad de los Andes. Actualmente me desempeño como cofundadora, como bien lo dijiste, de una marca, un estudio jurídico que se llama Accesorify, donde vemos no solamente temas relacionados a la parte legal inmobiliaria, sino que también a lo que está apuntando el mercado, que es el marketing digital, a través de las ventas, a través de las redes sociales, que es lo que hoy en día está pegando fuerte para competir en este mundo rudo y salvaje de la venta de las propiedades. Así que, bueno, este es como mi CV. Tengo 2 perritos que andan por acá. Así que esa soy yo. Esa eres tú. Oye, ¿cómo llegaste al mundo del derecho inmobiliario? Oye, fue una vuelta bien larga. Tú sabes que yo estudié y me formé en Viña del Mar. Y bueno, me dediqué a trabajar en el mundo, curiosamente nada que ver. Partí a los 22 años en el Congreso como asesora legislativa para una bancada. Y luego pasaron los años, vino el estallido social y previo a eso siempre tenía mis pequitas chiquititas de redacciones. Yo me formé con una abogada que fue mi escuela, con la tía Matilde, y ella me enseñó todo el mundo de los bienes raíces, que ella era abogada inmobiliaria. Ella fue la que me insertó, digamos, en este mundo. Viene el estallido social y yo decido hacer un cambio en 180 grados, netamente en tendencia a que, obviamente con todo lo que pasó y toda la vorágine, decido irme de Viña buscando nuevas oportunidades a Santiago. Y lo primero que se me ocurrió, obviamente, fue echar mano a lo que ya conocía, a reinventarme y a profesionalizar todo el backup que ya tenía en derecho inmobiliario. Y ahí entró una franquicia grande, y luego de esa franquicia pasé a otra empresa ligada al rubro, y ahí estuve también casi 4 años, hasta julio de este año, que decidimos con mi socia María Eugenia y María Victoria formar Accesorify, pensando el servicio al corredor de propiedades o al usuario final, al cliente final,
como un servicio que no solamente se preste, sino que sea un servicio fácil y sea lo que tú mismo recalcabas, que sea humano, porque no estamos acá transando solamente bienes, nosotros entendemos que detrás de esto hay sueños, hay metas que se cumplen, y no solamente tiene que ser visto desde el punto de vista del corredor, sino también nosotros creemos desde el punto de vista Sí. del negocio jurídico y desde todo el área, o sea, todo tiene que ser un flujo que entienda lo que hay detrás. Ok. Oye, ¿qué errores cometemos nosotros los corredores o los propietarios sin la asesoría legal? Bueno, yo quiero comprar una propiedad en 6 meses. ¿Qué necesito para calificar? Uy, los propietarios meten la pata hasta el fondo muchas veces por ahorrarse las lucas de repente de consultar a un abogado. Acá el error les cuesta caro muchas veces porque una persona que no se hace asesorar por un corredor de propiedades y a su vez por un abogado y hace un documento o firma un documento que no está con todas las cláusulas que correspondan, si el día de mañana pasa la casualidad de que uno de los dos se arrepiente, ¿qué va a pasar? La multa no va a poder, por ejemplo, ser ejecutada, no va a tener dónde echar mano para poder cobrar lo debido, con los gastos a los que se ha visto incurridos durante todo este proceso. Entonces, acá es súper importante educar a las personas y a los corredores de propiedades que es mejor tener una buena asesoría por una buena abogada o por un buen corredor de propiedades, ¿no es cierto?, para poder hacer bien las cosas desde el principio y que después no nos salten problemas durante el proceso. Yo llevo en este tema 25 años y de repente me he dado cuenta de que hay corredores que, sin ser abogados, se meten en las patas de los caballos, ¿no? Se meten en las patas de los caballos. Yo siempre he dicho, pastelero de tus pasteles, hay que asesorarse con un abogado. ¿Qué pasa con las promesas mal redactadas? ¿Se pueden modificar? Tú has dicho que metemos la pata y el tema de los pagos, ¿cierto? Las multas. ¿Se pueden modificar las promesas mal redactadas? ¿Tienen salida? Es una muy buena pregunta porque muchas veces las personas, por ignorancia obvia, no son abogados, tienden a pensar que lo que firmaron es letra, o sea, muerta y que no se puede alterar. La verdad es que sí. Hoy en día existen tantos instrumentos como para rectificar una escritura pública, si fue la promesa efectuada por instrumento público, y por instrumento privado a través de un anexo. Entonces sí, podemos modificar lo que nosotros ya acordamos para darle la firmeza que se requiere o la seguridad y la certeza jurídica que el documento avala. O sea, si el cliente firmó algo que no está de acuerdo o que se arrepintió, puede modificarlo. ¿Tienes por ahí algún caso que contar donde evitaste alguna catástrofe legal? Supieras, Daniel, no tengo uno, tengo millones de casos, pero sobre todo ligado, bueno, muy, muy bien a clientes que se arrepienten durante el proceso de la promesa de compra-venta cuando se está haciendo el estudio de título, clientes que se arrepienten porque no les dieron el crédito, clientes que se arrepienten porque falló el estudio de título y les dio desconfianza. Pasa mucho con las sucesiones, las herencias, en el sentido de que en el estudio de títulos van surgiendo un montón de cosas que no se hicieron y esos trámites cuestan de repente mucho tiempo. Estamos hablando de repente de una vuelta de un año, por ejemplo. Entonces es súper importante cuando los clientes, los corredores de propiedades captan una propiedad que es una herencia, realizar un estudio de títulos previo. Yo siempre les aconsejo, tiene un bajo costo, pero es súper importante, tiene un bajo costo con accesorios, pero es súper importante para que cuando rentabilice o ponga a disposición del público esa propiedad, tenga la certeza de que cuando vaya al banco pase todos los filtros y el corredor obviamente reciba rápido su comisión y el vendedor reciba rápido su platita de la venta. O sea, tú me dices que siempre tiene que haber un estudio de título, siempre. Sucesión siempre, o sea, a ojos cerrados. En el resto de los casos, también. Se recomienda 100%, de hecho, yo como abogada no redacto escrituras de compraventa sin estudio de títulos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es mía. Si yo hago una escritura mal,
porque no estudié los documentos, yo tengo que costear todo lo que viene después, y ahí se forma lo que yo evito más allá de las 15 lucas que me va a costar una rectificatoria que me da lo mismo, es las partes, o sea, cómo trabajamos con los clientes, cómo les explicamos que esto pasó porque el comprador no quiso pagar un estudio de título. Eso ya es tarde, o sea, si uno no lo explicó al principio, después cuando explota, es cuando nosotros tenemos que contener al cliente y ahí todos corren en círculo. Entonces, para evitar eso, yo recomiendo siempre hacer un estudio de títulos previo. Bueno, yo quiero comprar una propiedad en 6 meses. ¿Qué necesito para calificar? ¿Qué consejo nos das tú a los corredores de propiedades cuando uno firma una promesa antes del crédito hipotecario? Efecto de que he visto el momento en que uno ha firmado la promesa y el crédito hipotecario, ¿cierto?, por alguna u otra razón es menor, ¿cierto?, el otorgamiento del hipotecario, y el cliente tiene que sumar más o pagar más de su bolsillo como el pie. Entonces, de repente se forman conflictos. Entonces, ¿qué es primero? ¿La promesa, este amarre del negocio, o tener el crédito ya preparado y listo para saber dónde navegamos? Súper importante, porque hay muchos clientes que salen a vitrinear sin tener plata en el bolsillo. ¿What? O sea, yo lo que siempre he aprendido del corredor es que usted no puede citar a una visita sin tener una aprobación crediticia antes, porque dicen, me gustó, voy a ver si me dan el crédito. O sea, entonces, ¿para qué viniste a hacerme perder plata? Vine, te atendí, o sea, toda una cadena. Pero ahí es culpa del corredor, 100%, cuando pasa eso. Porque yo tengo que citar y tengo que saber bajo qué condiciones voy a recibir a ese cliente. Si el cliente me dice, no, mira, estoy interesado en comprar con crédito hipotecario y no me muestra una aprobación, yo digo, ok, esto puede ser que sea una pérdida de tiempo para mí. La promesa sí o sí se tiene que firmar con acreditación de fondos, ya sea comprobante de fondos mutuos, lo que sea, si es contado. Si es con banco, obviamente la aprobación crediticia, no valen las simulaciones, no valen las simulaciones, excepto Banco Estado. Banco Estado hace preaprobaciones y son válidas, pero el resto de los bancos trabajan con simulaciones que no son válidas. ¿Y cómo acredito en vez de simulación el banco me otorga algún certificado? Claro, los bancos otorgan aprobaciones firmadas por los jefes de sucursales. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a mi banco, el Banco Itaú, y pido una aprobación bancaria y me dicen, mira, está en estudio, eso es una simulación. Pero si me dan una aprobación, me van a emitir un certificado que yo tengo el crédito aprobado, no sé, por el 80%, y el pie que voy a dar va a ser de X porcentaje en relación a X precio de venta. Para aquellos que están por vender las propiedades, y generalmente uno, en verdad que, bueno, hay algunos clientes que son, con todo lo llevan correctamente, pero hay algunos que dicen, no, yo no quiero esto. Recién hablaste de los estudios de título. ¿Qué importancia para aquellos vendedores de propiedades, bueno, y también para los corredores, qué importancia tiene el estudio de título en la venta de una propiedad? %, yo lo recomiendo siempre, porque el riesgo de que el conservador de bienes raíces que sea repare u objete la escritura porque falló un deslinde, porque han pasado más de 50 años y los deslindes efectivamente no se contempla metraje, por ejemplo. A ver, esto hay que entenderlo de una manera más básica. El conservador de bienes raíces es el ente en Chile encargado de resguardar la historia de los bienes raíces. Por lo tanto, si nosotros le hacemos una escritura que contiene errores de forma o de fondo y no cuadra con los antecedentes que tienen ellos siempre van a pedir respaldo para poder subsanar ese reparo y que la persona que venda en 50 años más no tenga que rectificarlos hacia atrás. O sea, tiene que ser un tema que sea súper, un engranaje bien constituido, bien engrasado y bien hecho. Por lo tanto, si el conservador detecta que, por ejemplo, no se pagó el impuesto a la herencia cuando estamos inscribiendo una propiedad que se hizo por herencia, me va a poner un reparo porque me va a decir, bueno, pero ¿dónde consta el certificado de pago o exención de impuesto a la herencia? Y yo digo, ok, perfecto, lo tengo acá. Pero muchas veces la gente puede hacer herencias, puede sacar, ¿no es cierto?, administrativamente la posesión efectiva,
pero se quedan con el papel y dicen, no, mira, esta es la posesión efectiva. Yo les digo, no, esa es la resolución, pero el trámite no ha terminado. Tienes que seguir todavía la mitad del camino hacia adelante. Así que ese visto bueno o ese escáner, que es el estudio de títulos, es el escáner completo de la propiedad. Te dice si hay deuda de aseo, te dice si tiene hipotecas o embargos. Es básicamente decir si la propiedad está enferma o no. Y para revisar al enfermo tenemos que hacerle exámenes. Y esos exámenes que pide la doctora, en este caso la doctora Freire, son los títulos que conforman la propiedad hasta 10 años. ¿Y por qué 10 años? Preguntarás tú, Daniel. Porque al 10º año prescribe todas las acciones que nuestro Código Civil distingue. Okay. Por lo tanto, ya no va a haber ningún problema o ningún riesgo de que alguna tercera persona venga y se atribuya derechos respecto a la propiedad, que es lo que más cuidamos, porque pasa. Y uno va pidiendo, tiene que solicitar estos documentos hasta completar los 10 años. ¿Y es la escritura y la inscripción? Escritura e inscripción. ¿Por qué la escritura? De repente los corredores me dicen, ay, pero ¿por qué si hay como 3 escrituras entre medio y valen, no sé, mucha plata? Te hago la pregunta, ¿y por qué la escritura? Sí, porque yo tengo que corroborar que el vendedor de hace, no sé, 2 ventas atrás, dentro del plazo de los 10 años, pagó el precio. Porque si no pagó el precio completo, por ejemplo, y pagó a plazo, ya hay precios pendientes, puede venir ese vendedor a cobrarle al comprador número 2 hacia adelante el dinero que faltaba. Entonces, es un riesgo muy grande no saber si se pagó o no el precio. Y eso solo lo sabemos, lamentablemente, no con el dominio vigente o con los dominios de inscripción anteriores, porque no sale ese detalle en todos. No sale la forma de pago y solamente lo tiene la escritura. Te pongo un caso. A lo mejor está en el estudio, puede salir en el estudio de título, a lo mejor no. Esto de la hipoteca. Tuvimos un cliente, ¿cierto?, de que quería vender la propiedad, tenía un crédito hipotecario, pero el banco le exigió, ¿cierto?, para cuadrarse con el otro banco que estaba entregándole el hipotecario, que debía pagar todas sus deudas que tenía con la banca, las tarjetas, los compromisos o los créditos que tenía especiales, le hizo pagar todo. O si no, no alzaba la propiedad, la hipoteca. ¿Es así? El banco nunca pierde, Daniel. Tú bien lo sabes, jamás va a perder el banco. Ni un solo peso. Por lo tanto, bueno, claro, va a depender mucho de qué tipo de hipoteca nosotros estemos señalando. En el caso, por ejemplo, lo que tú me comentas es una hipoteca general. Es decir, por categorización del cliente, si el cliente es riesgoso, le van a imponer una hipoteca general que en caso de incumplimiento de cualquier obligación, no sé, no pagó la tarjeta de crédito un mes, pueden ir en contra de la propiedad para hacerse pago de todas las deudas que tiene contra el banco. Okay. Lo normal es que se impongan hipotecas específicas que graban solamente las deudas del bien raíz, es decir, el dividendo, pero también es normal que exista esta hipoteca específica garantizada, no sé, si hubo un refinanciamiento, por ejemplo, con una hipoteca general. Así que es muy común que las personas digan, ¿y por qué si yo estoy vendiendo la casa, por qué tengo que pagar la cuenta y tengo un crédito de consumo además? Bueno, porque usted cuando firmó con una hipoteca general. Entonces, el llamado, lean antes de firmar. Y una consulta, ¿quién elige la hipoteca general o específica? ¿El cliente comprador, el cliente del banco o el banco que impone? Es el banco, 100%, en relación a la categorización del riesgo que le otorga este cliente. Y por eso hay que ser súper ordenadito en la medida de lo posible. Hoy en día cuesta más, pero hay que ser bien organizado y ordenado para que tú seas un sujeto de crédito bueno para el banco. O sea, el banco dice, señor, usted para mí es un poquito riesgoso. Claro. ¿Ya? Así que tiene que ser general. Y antes que se pierda el crédito hay que firmar general nomás, no hay otra. Sí, porque lo otro es que en el fondo vaya al comité de riesgo y le diga, no, yo solo quiero la específica como cliente, pero el comité de riesgo le va a decir, entonces no te doy el crédito. Y bueno, y ahí perdemos todo.
Todo. Entonces, claro, ante Ok. la duda yo siempre informo. Cuando reviso las escrituras que vienen del banco, les digo, les marco como, ojo, y esta hipoteca específica, ojo, esta hipoteca general. Para que Ok. me pregunten, ¿y qué significa? Y yo les Ok. explico, para que sepan en qué se están metiendo en el fondo. Bueno, yo quiero comprar una propiedad en 6 meses. ¿Qué necesito para calificar? Oye, este mundo inmobiliario ha cambiado mucho, inteligencia artificial, todo este tema que existe hoy día. ¿Cómo ves tú el futuro legal del sector inmobiliario? ¿Tendrá también cambio con todos estos cambios tecnológicos que tenemos? Estamos todos luchando contra el mismo Goliat. Hoy en día están todos tratando de buscar la fórmula siempre de automatizar los servicios legales. Hoy en día existen Ajá. variadas Ujú. herramientas que tienden, ¿no es cierto? ChatGPT es la más conocida, entre otras, que tienden a redactar documentación. Lo que nosotros siempre conversamos con nuestros partners que son firma virtual es que no basta solamente con la redacción rápida, porque efectivamente te puede redactar un acta de entrega en 2 segundos, ChatGPT, si tú le entregas los antecedentes, porque es un documento simple, de baja complejidad. Pero no le vamos a pedir a ChatGPT que me redacte una escritura de compra-venta donde yo tengo que pensar que tengo que renunciar a ciertas acciones, pensar qué quiere el cliente, condicionarlo a ciertos plazos. Todavía no hay ninguna mecánica o logística que logre dar Ujú. con esa reflexión jurídica que tenemos los abogados inmobiliarios. Sí, son documentos generales, los saca, funcionan, pero no son personalizados. Y como tú bien sabes, los contratos tienen que ser un traje a la medida de la operación. Si no, no sirven. Es así de simple. Exactamente. Es lo mismo que pasa con el corretaje. Yo siempre digo, eh, podemos tener hay muchas aplicaciones que quieren saltarse al corredor de propiedades, ¿cierto? Para no pagar honorario, en fin, muchas cosas, pero no han fallado todas. Porque yo siempre digo que el último kilometraje del corretaje de propiedades es humano. Entonces tenemos que estar ahí nosotros, ¿ya? Tenemos que llevar a la persona al notario, tenemos que hacer acta de entrega de la propiedad, es humano. Entonces nunca nos van a Es asaltar. que, es que la experiencia humana todavía no es reemplazable y el tacto que tú como corredor tienes, Daniel, o que otros tienen, es infinitamente, hace la diferencia. O sea, sí, hay varias plataformas que te dicen pincha acá, vaya allá, Sí, pum, pum, pim, pa. Cuando hablamos de autos quizás es más simple, pero sí, cuando hablamos de propiedades, que estamos hablando de sueños, de inversiones a largo plazo muchas veces, esto tiene que ser un tema súper personalizado. No podemos ver al cliente como un número, sino que tenemos que ver al cliente dentro de su integridad y setear expectativas, siempre. exacto. María Constanza Freire, nuestra abogada inmobiliaria experta, 3 tips legales para corredores e inversionistas. Uy, el primero que siempre me gusta decir, corredores de propiedades o inversionistas, no se contagien con la ansiedad de sus clientes. Primero, porque de repente llegan y vienen a mí y me dicen, oye, Connie, apúrate con esto porque me está pidiendo, te pido la promesa a las 10 de la mañana y son las 11 y todavía no sale. Y te pedí ciertas condiciones. Te digo, wow, ¿te estás apurando tú o te está apurando tu cliente? O sea, son dos cosas distintas. Ahí es súper importante mantener el flujo, digamos, de tranquilizar al cliente, decirle que todo esto es un proceso, que entre mejor se haga, más rápido va a fluir. Pero hay que entender los procesos desde el punto de vista del conocimiento. El corredor que es un corredor acelerado porque es un corredor que desconoce el proceso. Entonces hay dos cosas, informarse, educarse y tercero, no contagiarse con la ansiedad de los clientes finales. Por otro lado, también es súper importante que las promesas estén correctamente redactadas y adicional a eso, que incluyan certezas en caso de incumplimiento. Garantías, ya sea mandato pagaré, ya sea cheques, si así lo decían. Yo tengo una posición con los cheques, pero que no me gustan porque yo ocupo una cláusula especial de mandato pagaré que para mí es más firme. Oh, no. Pero cualquier garantía que sirva, siempre úsela. Y por favor, tercero, nunca
caigan en el error de decir, no, voy a ir a firmar, vamos al tiro a lo compadre a firmar la escritura de compraventa. No, error. Siempre, aunque se demore una semana o 2 semanas, privilegiemos el estudio de títulos, porque si no, vamos a estar comprando un paciente enfermo y el cacho después va a ser peor. Lo barato sale caro, tú sabes. Uh-huh. Tocaste un tema que no lo tenía acá en nuestra pauta, pero lo voy a avanzar. El del cheque. Justamente, dejar garantía con cheque. Otros dicen no, es mejor un vale vista. Otros dicen no, pero se deja nomás estipulado en una cláusula. Y tú me tocaste otro tema. Yo te digo, ninguna de las anteriores. Ninguna. ¿Ninguna? A ver, cuéntame. ¡Wow! Atención, corredores. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros con un grupo de abogados no es que diseñamos, sino que nos aprovechamos un poco de la norma que dice, ¿no es cierto?, que una forma de garantizar esto efectivamente es señalando en la promesa que va a quedar estipulado que en caso de incumplimiento la parte incumplidora va a pagar el valor ascendiente al 10% del valor de la propiedad. Ya. Pero para garantizar aún más esto, nosotros dejamos esa cláusula y sumamos una cláusula que se llama cláusula mandato pagaré, que incluso se puede firmar a través de firma virtual hoy en día. ¿En qué consiste? Las partes le otorgan poder o facultan a, por ejemplo, Luis Daniel como corredor o a María Constanza como abogada o a quien ellos deseen que esté intermediando en la operación, para que en caso de incumplimiento, esa parte, o sea, yo, abogada, emita un pagaré por el valor de la multa y por el valor de la comisión de los corredores, que son los pobres corredores que quedan, digamos, tirados en caso de que todos pierdan. Entonces, para proteger todos los intereses, ya sea de la parte cumplidora y del corredor o de los corredores, creamos esta figura que básicamente nos lleva a emitir un pagaré. O sea, yo, abogada, tengo el control de emitir un pagaré en contra de esta parte incumplidora y lo llevo a un juicio ejecutivo, que es un juicio más breve y corto que el juicio habitual. Por ejemplo, si dejo un cheque. Va. O sea, me estoy ahorrando 3 años. Ya. Sí, me estoy ahorrando 3 años de juicio y voy a 1. Ya. Es como un bypass. Es un bypass directo al juicio ejecutivo. Okay. Y ha funcionado. Nosotros hemos tenido muy pocas oportunidades que ejecutar y funciona. Bien. Entonces, usted no paga un pagaré con los impuestos correspondientes en el minuto, sino que lo paga en el eventual caso de que lo tenga que ocupar. ¿Y eso lo firma a través de firma? ¿Se puede hacer a través de firma virtual? Nosotros en los contratos de promesa que redactamos en Accessorify incluimos esta cláusula. Ya. Y esta cláusula tú lo puedes poner en todos tus contratos. Arriendo, promesa, reconocimiento de deuda, lo que sea, para garantizar en caso de incumplimiento que tú vas a poder ejecutar ese pagaré. Okay. Es una herramienta súper buena que te ahorra además el dinero de la instrucción notarial con cheques, porque va directamente en la promesa. O sea, haces un documento y en el caso de que necesites el pagaré lo puedes hacer por firma virtual incluso, y pagas todo a través de firma virtual. ¡Wow! Oye, ¿qué quieres que te diga? O sea, tendencias, wow. Última tendencia, última moda legal. Atención corredores, atención corredores, a consultar de todas maneras. Oye, ¿cuánto llevamos? Ya casi media hora. Vamos a lo verdadero o falso. Yo te lanzo una frase, te pregunto verdadero o falso y tú me la puedes explicar brevemente. ¿Te parece? Perfecto. Vamos, esta es una frase de juego. Nos vamos a entretener de inmediato. ¿Una promesa de compraventa se puede hacer de forma verbal y sigue siendo válida? Falso, tiene que escriturarse siempre. O sea, no es un requisito legal, pero sí es un respaldo para las partes que tenga que ser escrita, sí o sí. Si tengo una escritura firmada, ¿ya no necesito inscribirla en el conservador de bienes raíces? Falso, falso, falso. Siempre en Chile
Los inmuebles deben inscribirse ante el registro de propiedades, artículo 686 del Código Civil. Estudiar los títulos de una propiedad es una pérdida de tiempo si el dueño lleva más de 10 años ahí. Siempre hay que estudiar los títulos hasta 10 años. Hay casos donde se estudian hasta un poquito más, pero es para ver, digamos, la trazabilidad de repente en el caso de las herencias. Pero no más de 10 años, porque en 10 años prescriben todas las acciones. ¿El corredor de propiedades puede redactar un contrato de arriendo sin ayuda de un abogado? A ver, puede, sí. Debe, no. Lo recomendable es que siempre sea asesorado o revisado, en el peor de los casos, por un abogado para que tenga la certeza que en caso de que tenga que sacar a ese arrendatario cumpla sobre todo con la normativa de la nueva ley de Devuélveme mi casa. Si el arrendatario no paga, ¿lo puede echar con una carta simple? No, hoy en día no es falso absolutamente, porque hoy en día con la ley que se promulgó el año 2022 exige que sea un contrato escrito, que se dé aviso, pero adicional que ese contrato haya sido suscrito teniendo a la vista el dominio vigente. Es la única forma de hacer válido este procedimiento más breve y más corto, que es el juicio monitorio. Si no, se va a tener que ir a dar la vuelta larga al juicio sumario, que es el anterior, para acreditar que lo tiene que echar. ¿El certificado de avalúo fiscal sirve como título de dominio? Falso. El certificado de dominio es uno solo y es emitido por el conservador de bienes raíces. ¿Un contrato de arriendo puede tener una cláusula que prohíba subarriendo? Puede tenerla. El contrato, bueno, el subarriendo está prohibido por ley, pero usted lo puede autorizar. O sea, si no lo digo, está prohibido, pero si lo autorizo, tiene que ser expresamente. ¿Se puede vender una propiedad sin regularizar una ampliación construida? Se puede, pero va a tener problemas, o el banco va a castigar esa tasación y le van a otorgar menos crédito. Y en el fondo, en algún minuto tú vas a tener que regularizar esa propiedad a través de la DOM para que sea válida y esté en regla. Estamos hablando con María Constanza Freire, abogada inmobiliaria, y ahora vamos a conversar sobre Accessory5. Cuéntanos, ¿qué hace Accessory5 para los corredores? ¿Cuáles son los servicios de este nuevo, cierto, enfoque moderno, práctico y humano que tienen ustedes para apoyar a inversionistas y corredores de propiedades? Bueno, tú tienes la oportunidad de conocernos hace un montón de años. El equipo que está conformado por mí, por María Eugenia Juárez y por la Vicky, que es periodista. Lo conformamos una experta en materia comercial, que es Eugenia, yo abogada y una periodista, porque tenemos la visión de transformar el negocio inmobiliario a través de la cercanía, a través de la atención al cliente, 100% enfocada en la atención al cliente y en la experiencia y la experiencia que tienen que tener los clientes, que sea un flujo agradable, no que se transforme en la pesadilla de que compré mi casa y fue horrible, que la experiencia sea, ok, dejé en manos de ellos todo este proceso y yo como corredor, por ejemplo, puedo ir a cerrar más negocios y ellas se van a hacer cargo del resto. Nosotros tenemos servicios legales, desde la redacción de la promesa, de desalojo, pasamos por todos los problemas, te solucionamos todos los problemas básicamente del ámbito legal, pero también estamos tocando esta nueva tendencia, que es el marketing digital, que un poco apuesta a ser una alternativa a la multipublicación, a la publicación en los portales en general, porque hemos visto que el posicionamiento en redes sociales sirve para vender propiedades y de repente puede ser una buena alternativa en cuanto a costos para quienes están dispuestos a tomar ese riesgo para publicitar las propiedades. A nuestro conocimiento, esto está jugando casi a la par o incluso un poquito mejor que los portales. Están teniendo más convertibilidad de leads. Sabes que sí, porque de hecho lo hablábamos hace un ratito con la Eugi, que en cuanto a cantidad de leads trabajados y de calidad llegan más por las publicaciones en redes sociales que por 20 portales.
¿Dónde encontramos a María Constanza o a Asesorify? Cuéntanos, teléfono, redes sociales, todo. Y mira, nos puedes seguir en @asesorify.cl, abogada.asesorify, y nuestras redes sociales están como asesorify.cl. Bueno, nos encuentran en Santiago físicamente, pero también estamos expandiéndonos a la quinta región. Tenemos una web donde encuentran el catálogo y los valores de nuestros productos, que es asesorify.com.cl. María Constanza, quiero agradecer que hayas participado de este podcast, que nos hayas aclarado ciertos conceptos y nos hayas contado novedades como la que fue esto del pagaré. Yo creo que es esencial para los corredores de propiedades para que se puedan contactar con ustedes, ¿no? La idea es que siempre haya un aspecto legal dentro de nuestros servicios. Yo creo que es la única manera de poder profesionalizar nuestro servicio como corredor de propiedades. Si bien es cierto, siempre uno dice, el corredor tiene que saber de todo. No, el corredor tiene que saber vender una propiedad y tener un staff o tener, ¿cierto?, un grupo que apoye todo lo demás, entre ellos el aspecto legal que son ustedes. Bueno, en bienes raíces el riesgo no está solo en el negocio, también está en lo que no se ve, y lo que no se ve lo cubre el respaldo legal. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, en YouTube y en todas nuestras plataformas. Y si tiene dudas legales, ya sabes con quién hablar. Ahí está, María Constanza Freire. Chao, María Constanza. Chao, Daniel, gracias por la invitación. Bienvenidos a El Show de los Bienes Raíces. El podcast donde exploramos el fascinante mundo del mercado inmobiliario.